Pues me da gusto saludarles una vez más, mis hermanos. Qué bueno que están aquí. Y pues vamos a dar lugar a la palabra del Señor, a la serie que venimos, pues ahora sí que desarrollando durante estas semanas. Con este tema que hoy vamos a compartir, sería el tema número 15 de esta serie que se llama El orden de Dios para la familia cristiana. El tema 15, como le comenté, que le titulé Las mujeres solas y Dios. Texto base que vamos a ver es Salmo 68, verso 5, para que lo vaya buscando. Las mujeres solas y Dios. Entonces, como le decía, hoy hablaremos de un tema que se habla muy poco en las iglesias, mis hermanos, en las iglesias cristianas. Es un tema que se habla muy poco y no porque no sea importante, ¿sí? Sino que es un segmento de la iglesia que ahí está en cada una de las iglesias cristianas. Y hoy les hablaré de este tema que es Dios y las madres solteras o mujeres solas, ¿sí? Y todos de alguna manera conocemos a mujeres que viven solas, ¿sí o no? Todos de alguna manera conocemos a alguien, mujeres que viven solas, ya sea mujeres que están viudas, ya sea madres solteras, mujeres divorciadas, mujeres separadas, como haya sido, ¿no? Siempre hay una palabra de Dios, mis hermanos, para ellas, para estas mujeres, ¿sí? Entonces vaya por favor al Salmo 68, verso 5 y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ahí. ¿Lo tiene? Salmo 68, verso 5. ¿Qué dice? Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia. Nos hemos gozado, Señor, en adorarte, en exaltarte. Y hoy, Padre, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos aprender cada día más de ella. Necesitamos de ti, Señor, de tus palabras, porque tus palabras son vivas, son eficaces y son palabras que nos llenan, Señor, que nos instruyen, que nos exhortan también. Y queremos, Padre, ser obedientes a tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda ser vida en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos a ti hoy en esa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y ese término, como le comenté, mis hermanos, de madre soltera, ese término realmente no existe en la Biblia, ese término, ¿sí? Porque no fue contemplado por Dios como algo que Él haya diseñado. Por eso no lo encontramos ahí, mis hermanos, ¿sí? La palabra soltero viene del latín solitarius, ¿sí? Que significa alguien que está solo o solitario, eso significa esta palabra. Y cuando se habla de una viuda, es alguien que quedó sola, ¿sí? Una madre soltera, mis hermanos, utilizando esta definición, es una mujer que quedó sola por alguna circunstancia, por alguna circunstancia. El problema de las madres solteras, mis hermanos, es que es un asunto grave, y según las últimas cifras, aquí en los Estados Unidos había más de 8.6 millones de madres solteras, y esta información estaba actualizada hasta el 24 de septiembre del año pasado, ¿sí? Es un grave problema, mis hermanos, social, esto de las madres solteras. Y obviamente, mis hermanos, en las congregaciones no están exentas de este asunto, ¿sí? Las congregaciones, las iglesias no están exentas de este asunto de que haya madres solteras, ¿verdad? Mujeres solas, mujeres que abrazan el cristianismo pero que viven solas. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que los problemas que se presentan dentro de las familias realmente son muy complicadas, ¿sí o no? Los problemas, mis hermanos, en las familias son muy complicados porque no existe una fórmula mágica, mis hermanos, para resolverlos. No existe. Hablando hoy de las madres solteras,
de las razones del por qué están solas o sin el esposo y tienen hijos a su alrededor también. Ese tema es algo complicado. Pero hay muchos versículos, mis hermanos, en la Biblia que hablan de mujeres viudas que estaban solas y de cómo Dios las tiene en un trato especial a estas mujeres, ¿sí? Porque cuando una mujer está sola y no tiene a su marido, esta es una situación, o más bien esta mujer está en una situación vulnerable, mis hermanos, ¿sí? Es presa fácil de hombres que solo buscan divertirse con mujeres, una mujer sola, ¿sí? Y ellas en la necesidad de tener un esposo caen muy fácil. Pero Dios, mis hermanos, tiene un especial cuidado sobre este tipo de mujeres junto con sus hijos, ¿sí? La ternura, mis hermanos, y el cuidado de Dios se extiende a las mujeres que están solas, ya que, que están solas, ya sea que quedaron viudas, como le decía, o se divorciaron, o por cualquier circunstancia que están solas. ¿Y por qué Dios tiene cuidado? Porque Dios, mis hermanos, es el único que conoce y entiende la verdadera situación de una persona en esas características. Dios es el único que conoce todas las cosas, mis hermanos, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales una mujer puede estar sola criando a sus hijos y enfrentándose, mis hermanos, a la vida que es bastante dura, ¿sí o no? La vida, mis hermanos, de por sí es dura, y en una situación, mis hermanos, de soledad, pues ahora sí que es un poco complicada, ¿sí o no? ¿Sí? Y existen preguntas que están en el aire, como estas preguntas, ¿no? ¿Por qué se quedó sola una mujer? ¿Por qué? ¿Fue abandonada por su marido? ¿O ella abandonó al marido? ¿O nunca se casó pero tiene un hijo? ¿Está sola con sus hijos porque simplemente quedó viuda? En fin, mis hermanos, hay múltiples razones, ¿sí? Y cualquiera que sea la razón, la realidad es que estas mujeres están solas, ¿sí? Pero también Dios tiene cuidado de ese segmento de la iglesia. Amén. Así que una mujer que está sola, mis hermanos, enfrenta muchas situaciones difíciles, de verdad se los digo. Como por ejemplo, una mujer que está sola se deprime constantemente, ¿sí? Porque ve la situación, ve a los hijos y ve cómo están las cosas y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Quién podrá ayudarme? Y no sale el chapulín, mis hermanos, pero las personas solas se preocupan, ¿verdad? Se preguntan y dicen, ¿ahora qué voy a hacer? Hay sentimientos de culpabilidad también en estas mujeres. Hay temores de enfrentar la vida, de criar a sus hijos ellas solas. Sienten soledad y de pronto surge la necesidad de rehacer su vida y empiezan con alguna relación, ¿verdad? Con algún varón, pero luego se preocupa esta mujer por sus hijos de cómo van a recibir esta relación, si lo van a aceptar o no, ¿verdad? Y de muchas iglesias también, hablando de esto, en muchas iglesias discriminan a las mujeres que están solas, fíjese, ¿sí? Las discriminan, a las madres solteras no las toman en cuenta, no las quieren bautizar inclusive, no, las hacen menos, mis hermanos, a las mujeres que viven solas. Y hay muchos casos de mujeres solas, viudas, abandonadas, mujeres divorciadas, y muchas mujeres, mis hermanos, en esta condición llegaron a los pies de Cristo, ya estando viudas, ya estando divorciadas, ya estando solteras con hijos, llegaron en esa condición a los pies de Cristo, mis hermanos. Y es necesario evaluar cada caso. Es muy complejo ese tema, mis hermanos, porque este problema es muy complejo dentro de las iglesias y dentro de la sociedad también, ¿sí? Fíjese, yo, por ejemplo, yo vengo de una familia, mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 2 años de edad. Y luego después ella se volvió a casar cuando yo tenía 10 años de edad. O sea que quedó viuda como 8 años, ¿verdad? Como 10 años, 11.
Entonces era difícil para ella. ¿Por qué? Porque tenía que salir a trabajar y tenía que dejar a los hijos solos, porque ¿quién la iba a mantener? ¿Quién la iba a mantener a ella y a los hijos, verdad? Y para dejarlos solos, entre comillas, porque iba y los encargaba. ¿Con quién cree que los encargan a los hijos normalmente? Con algún familiar, ¿sí o no? Y siempre hay situaciones difíciles cuando una madre deja a los hijos solos. Y la mamá se preocupa más por proveer, ¿verdad? Para ellos, para los hijos. Y son situaciones muy complicadas, mis hermanos. Y yo se lo digo porque yo viví una etapa así. Yo recuerdo perfectamente cómo mi mamá le batalló mucho tiempo, ¿verdad? Para salir adelante, para sostenernos. Y sabe una cosa, mis hermanos, la iglesia no está exenta en este tipo de situaciones, ¿sí? Porque una mujer sola, según la Biblia, tiene que estar sujetas también al liderazgo, ¿sí? Porque es el liderazgo, mis hermanos, de una iglesia quien las guía, quien las va a aconsejar, quien las va a pastorear, ¿verdad? Y es complejo porque a veces, mis hermanos, ejercemos la guianza y el pastoreo, e incluso, ¿verdad?, la disciplina también es ejercida para una mujer que está en esas circunstancias. Y cuando no hay conocimiento de causa, ahorita voy a darles un ejemplo para que lo entiendan un poco más. Y cuando no hay un conocimiento de causa sobre esto, y algunos, de repente algunos de ustedes, mis hermanos, se da cuenta de alguna acción que hicimos sobre algún caso de alguna mujer sola quizá, y a veces nos tachan o nos juzgan como algo muy drástico, ¿no? Y luego después nos andan diciendo que no tenemos amor, ¿verdad? Con esa clásica frase que todos usamos, ¿no? Y le voy a mostrar un caso. Hace tiempo una mujer que estaba, que era soltera, pero era madre soltera, quería que presentaran a su hijo, ¿verdad? Entonces el pastor le preguntó si tenía esposo y ella dijo que no. Entonces presentaron a su hijo, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y esta mujer comenzó a crecerle la barriga, ¿verdad? Usted sabe. Y era una mujer sola, ¿verdad? Entonces fueron los pastores, porque sabían que esta mujer no era casada, fueron y le dijeron que qué había pasado. Oh, y esta mujer argumentaba pues que había caído, ¿verdad? No, pues es que caí y todo. Y los pastores oraron por esta mujer, le dijeron, está bien, arrepiéntase, pero por favor, o sea, ya no, tenga cuidado con lo que hace. Y bueno, le llamaron la atención, ¿no? Total de que esta mujer, cuando le llamaron la atención y la disciplinaron, pues cuando ella tenía ya unos 5 o 6 meses de embarazo, desapareció de la congregación y se fue. Pero a los meses, cuando ya había nacido su bebé, tenía un bebé de 6 meses ya, regresa a la congregación y pues quería que presentaran a su hijo. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Mira, no podemos presentar a tu hijo en público. Lo podemos presentar delante de Dios, pero en público no. Oiga, pero ¿por qué en público no? No me discrimine, ¿verdad? Y él decía, no, mira, porque si lo hacemos, estamos mandando un mensaje pésimo, un pésimo mensaje. Entonces los demás de la congregación van a ver esa situación y van a decir, mira, no pasa nada. Y no es así. O sea, el niño no tiene la culpa, ¿sí?, de las acciones que los padres toman. Entonces así sucedió y bueno, lo medio entendió la señora, pero al paso de unos meses, ¿qué cree? Que volvió a crecerle la pancita, ¿verdad? Y otra vez le dijeron, oye, ¿qué pasó? No, es que caí, ¿verdad? Es que caí otra vez. Y bueno, pues total de que le llamaron la atención y dijo, no, ¿saben qué? Yo me voy de aquí, de esa congregación, porque aquí no hay amor. Me voy a otra iglesia donde sí me acepten como soy. Bueno, donde y cada niño que esta mujer tenía era de hombre diferente, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿verdad? Entonces lo importante, mis hermanos, que debemos de entender es que cada caso, mis hermanos, se trata de manera muy individual.
son casos diferentes. Y una vez que se trata, mis hermanos, no nos paramos enfrente del público y exhibimos a la persona que se trató ese caso, ¿verdad? No le andamos divulgando a todos, fulano o fulana de tal está en esa situación. No, jamás. Aquí jamás andamos divulgando, no usamos el púlpito para divulgar lo que otros andan haciendo. ¿Sí o no, mis hermanos? No es para eso el púlpito. Pero eso sí, mis hermanos, es complicado porque, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se presenta a un bebé, como les decía, es complicado. Entonces, se van a presentar a los bebés, porque a veces en las iglesias presentamos a los bebés, y usted ve a las parejas que están con sus hijos, ¿verdad? Que van a presentar a sus bebés, pero de repente usted ve a una mujer que está sola, que tiene un hijo de 8 años y otro en brazos de 2. Y usted a lo mejor se puede preguntar, bueno, ¿y el marido, verdad? Algunos, como esta es una iglesia pequeña, pues todos nos conocemos, ¿verdad? Entonces, como le decía, todo es muy complicado, pero habrá otras mujeres, mis hermanos, con hijos igual también, pero que no se va a presentarle a los hijos en público, ¿sí? Y aquí es donde se juzga mal. Así que debemos de poner atención en esto, mis hermanos, y debemos de aprender a la prudencia, ¿sí? Porque cada caso se debe de analizar, mis hermanos. Debemos de ver cómo venían, en qué situación venían estas mujeres, cómo están ahora y el por qué a veces no se presentan a los hijos y el hijo de una mujer sola públicamente en ocasiones no se presenta, ¿verdad? Y en esto está lo complicado, mis hermanos, porque el trato del caso es de manera individual. Entonces, no es prudente dar toda la información a todos los hermanos, porque de repente todos los hermanos quieren saber, ¿verdad? Quieren saber toda la información y a veces no es prudente dar toda la información. Debemos de aprender a la prudencia, mis hermanos, ¿sí? Y es mejor no preguntar nada para no hacer tropezar a los que son débiles, mis hermanos, para no hacer tropezar a los que son nuevos, ¿verdad? Para no incluso pues inculcar a las malas conductas, ¿no? Conductas incorrectas, ¿sí? Entonces hay situaciones, mis hermanos, por medio de las cuales mujeres quedan solas, criando a sus hijos, y otras que fueron abandonadas por el marido, entonces otras quedaron viudas y se vieron en una situación real de enfrentarse a circunstancias con sus hijos, ¿sí? Y es complicado, mis hermanos, para una mujer, ¿verdad? Es complicado para ellas, pero Dios, mis hermanos, es un Dios que incluye a todo aquel que se arrepiente, ¿sí o no? Dios incluye a todo aquel que se arrepiente. Y dice la Biblia que Dios escogió lo peor que había en el mundo, ¿sí o no? ¿Dónde estábamos antes, mis hermanos? ¿Cómo estábamos antes? ¿Sí? ¿De dónde nos sacó el Señor, mis hermanos? ¿Sí? ¿Cómo veníamos del mundo? ¿Lo recuerda o no lo recuerda? ¿Sí? Y el Señor nos perdonó y Él nos limpió. ¿No le da gracias a Dios por eso? Y este segmento, mis hermanos, de la iglesia de las madres solas es un segmento que también debe de ser atendido, mis hermanos. Y las mismas promesas que tenemos nosotros también son para ellas. ¿Cómo lo ve? También las incluyen, esas promesas de Dios, las incluyen también a ellas. Por ejemplo, vaya por favor a primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Yo sé que está haciendo calor y a veces el calor nos marea, pero debemos de poner atención un poquito, ¿sí? Primera de Pedro 5, 7. ¿Lo tiene? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y aquí la palabra, mis hermanos, ansiedad, se puede traducir como preocupación, ¿verdad? Como inseguridad. Entonces, deben de poner las mujeres, en este caso me estoy dirigiendo a las mujeres solas, que deben de poner, deben de poner su preocupación en el Señor, toda su ansiedad en el Señor, ¿sí?
¿Por qué? Porque ¿qué continúa diciendo, mujeres, ahí en el versículo? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Él tiene cuidado de ustedes, mujeres. Deben de poner toda su ansiedad, toda su carga, toda su preocupación, todos sus temores en el Señor. Era para que despertaran, mis hermanos. Programé ahí uno para un brinquito para que despertaran, no se me duerma. No se crea, hermana, Brinca a veces esto. Pero es lo que dice la palabra del Señor, amén. Es decir, el Señor tiene cuidado de ustedes, mujeres, en su soledad, ¿sí o no? Él tiene cuidado de ustedes en su depresión. Él tiene cuidado de ustedes en su fragilidad, mujeres, ¿sí? Y Dios es el único, mis hermanas, que puede suplir toda necesidad. Él es el único que puede llenar el corazón para que la mujer en esta condición salga adelante, ¿sí o no? Entonces Dios, mis hermanos, está prometiendo que Él te va a ayudar a llevar la carga. ¿Cuántos dicen amén? Hay mujeres, mis hermanos, que vivieron inmoralmente, ¿verdad? Licenciosamente, en una inmoralidad. Y los hijos que tienen los tuvieron en amaciato, o se metieron con algún hombre casado, ¿verdad? También. Y cuando llega al conocimiento de Cristo y empiezan a oír la palabra de Dios, estas mujeres se sienten mal, tienen sentimientos de culpabilidad. Pero yo quiero decirles, mujeres, que si se han arrepentido genuinamente delante de Dios, Él ha perdonado sus pecados y Él los ha borrado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él, si usted se arrepiente de todo corazón, ¿sí? Un arrepentimiento genuino, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, o algunos pecados, no todos, todos, ¿sí? Él los echa al fondo de la mar, mis hermanos. Ese no fue de aquí, ese fue de allá afuera. Lo que sí no vamos a evitar, mis hermanos, en esas situaciones es enfrentar las consecuencias de esas situaciones en las que cada quien nos metimos, ¿sí o no? Vamos a sufrir las consecuencias, mis hermanos, de nuestras decisiones, ¿sí? Dios quiere llevar nuestras cargas perdonando nuestros pecados, pero también Él quiere, mujeres, Él también quiere ayudarlas, ¿sí? Él quiere también sostenerlas. El Señor quiere consolarlas para que puedan seguir adelante. Lo único, mis hermanas, que el Señor les pide es que confíen en Él. Es lo único que les pide el Señor. ¿Sí? No les pide nada más, sino que confíen en Él. Porque ¿qué dice? Depositando ¿qué? Toda nuestra ansiedad en el Señor. Eso es lo que dice ahí Primera de Pedro, ¿sí o no? ¿Sí lo está leyendo? Depositando en Él toda nuestra ansiedad, es decir, toda tu inseguridad, toda tu intranquilidad, tus temores, deposítalos en el Señor y confiad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que debemos de aprender a confiar también. Así que si usted es una mujer en condición de soledad, usted es una mujer viuda, o por la razón que haya sido, pero está usted sola, usted confíe en el Señor, deposite en Él sus cargas y el Señor la va a sostener. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es promesa del Señor, mis hermanos. Amén. Vamos al salmo que tomamos como nuestro texto base, que es el Salmo 68:5. Regresemos ahí, porque aquí hay una promesa, mis hermanas, para ustedes. ¿Sí? Salmo 68:5. Fíjese lo que dice y lo tiene. Dice, Padre de ¿qué? De huérfanos. ¿Y un huérfano qué es, mis hermanos? Alguien, ¿verdad? Que no tiene a su papá natural. Ese es un huérfano.
como yo quedé huérfano a los 2 años de papá natural, y ese es un huérfano, alguien que se queda sin papá natural. La Biblia, mis hermanos, de alguna manera a la mujer que quedó sola la compara como a una viuda, ¿sí? Es decir, una mujer que no tiene un hombre que forme un matrimonio con ella, el Señor la compara así como una mujer viuda, ¿sí? Entonces está sola esta mujer. Y Dios es padre ¿de qué? De huérfanos. En este caso, ¿quién es el padre de tus hijos? Dios, ¿verdad? Dios es el padre. Y como padre va a suplir las necesidades, te va a guiar a tus hijos, va a cuidar tu entorno, y como un buen padre, así lo va a hacer. ¿Sí o no? Dice el Salmo, continúa diciendo el versículo 5, y defensor de viudas, ¿sí? Defensor de mujeres que están en una situación frágil. Él es defensor, mis hermanas, de este tipo de mujeres, pero de una manera especial, ¿sí? Y hay muchos versículos, mis hermanos, en la Biblia donde Dios reprochaba el maltrato a las mujeres viudas, ¿sí? Dios le reprochó a los gobernantes de Israel porque menospreciaban a las mujeres viudas y resolvían los casos, los asuntos a favor del que daba dinero, ¿sí? O sea, si la viuda era agraviada, era la agraviada y tenía razón, el juez dictaminaba la sentencia en contra de la mujer, a favor del que daba dinero. Por eso el Señor les recriminaba, les reprochaba el abuso a las mujeres que estaban solas. Y Dios les decía esto, mis hermanos, así como ellas están viudas, así sus mujeres, les decía el Señor a estos jueces, así sus mujeres quedarán viudas. Qué tremendo, ¿no? Y Dios tiene un cuidado especial, mis hermanos, por la mujer sola, por su estado frágil con que esta mujer está. Y el que se mete con una mujer viuda o sola para engañarla, el que se mete, mis hermanos, con una mujer viuda o sola para engañarla, para abusar de ella o para traspasar los límites, se está metiendo con Dios, mis hermanos, porque Dios tiene cuidado, Él es el defensor, ¿sí?, de las viudas. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Entonces, mujer, ¿quién es tu defensor? No escuché. ¿Quién es tu defensor, mujer sola? Dios. Él quiere, el que quiera engañarte, mi hermana, y el que quiera fraudearte, porque te ve mujer sola, se va a meter con Dios. Se va a meter con Dios, ¿sí? Así que encomienda, mi hermana, a Él tu causa y verás con tus propios ojos cómo Dios obra a tu favor, ¿sí? Solamente encomienda tu causa y Él va a obrar a tu favor. Una de las recriminaciones que nuestro Señor Jesús hizo, mis hermanos, a los líderes religiosos de su tiempo fue esta. Les dijo: ustedes son hipócritas. Les dijo hipócritas, ¿sí o no? Les dijo hipócritas, porque dice, ustedes se devoran las casas de las viudas. Les decía a los religiosos, ¿verdad? ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Lo que sucedía en esto, mis hermanos, era que los líderes de Israel sabían que había muerto el esposo de una mujer y ellos investigaban si este hombre era acaudalado, si tenía dinero, si tenía propiedades, investigaba qué tanto le había dejado, ¿verdad? Y si ellos se daban cuenta que le había dejado una buena suma de dinero y varias propiedades y negocios, entonces estos hombres religiosos llegaban y ponían su cara de San Martín de Porres, ¿verdad? Ponían su cara de piedad y engañaban a las mujeres haciéndoles creer que ellos iban a cuidar de ella. Eso le hacían creer, ¿verdad? Y el único requisito era que les entregaran todo lo que habían heredado. Ellos llegaban y decían, ¿sabes qué? Pues lamentamos la pérdida de tu esposo. Nosotros como líderes de esta nación nos vamos a hacer cargo de ti, pero lo único que tienes que hacer es entregarnos todo lo que tienes para de ahí nosotros poder solventarte y sostenerte.
Pero ¿qué es lo que pasaba? Que una vez que las mujeres les entregaban todo, ellos las despojaban. Las mujeres no volvían a ver nada de lo que habían heredado de sus maridos. Fíjese qué tremendo, ¿no? Despojaban a las mujeres viudas, mis hermanos. Y eso era un abuso, y el Señor se los recriminó en su cara y les dijo: hipócritas. Así les dijo el Señor, fíjese. Por eso este texto que estamos leyendo del Salmo 68:5, mis hermanos, es porque Dios tiene en un lugar y cuidado especial a este tipo de mujeres. Así que, mis hermanos, hay que respetar a las viudas y a las mujeres solas. ¿Lo vamos a hacer, mis hermanos? Amén. Muy bien. Sigue diciendo el Salmo 68:6. Dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Somos ahora, mis hermanos, una familia, ¿sí o no? Hemos sido adoptados en el amado y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos parte de la iglesia, y esto es algo maravilloso, mis hermanos, que es un distintivo del cristianismo, ¿sí? Mire, el miércoles yo escuché a una de mis hermanas orando así: te doy gracias, Señor, por haberme puesto en una familia. Yo estoy sola. No sé si escucharon la oración los que vinieron a la oración. Y dijo: yo estoy sola, no tengo a nadie aquí de familia, pero tú me pusiste en un lugar donde fui aceptada como familia, y ahora tengo muchos familiares. Y eso, wow, hasta se me enchinó la piel cuando escuché esa oración. Y dije, y el Señor confirmando, ¿no?, lo que íbamos a compartir. Y es cierto, mis hermanos, mis hermanas, ustedes no están solas. Las mujeres que están solas no están solas, tienen familiares, ¿sí? Tienen aquí a muchos familiares. Voltea a ver el que tiene a su lado, véalo. Qué bendición, ¿no lo cree? ¿Ah, hermana? Qué bendición que tenemos muchos familiares. Y sigue diciendo el Salmo 68:6, dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Que ahora somos aceptados, ¿verdad? Nos ha depositado en una familia. Y sigue diciendo el versículo 6: saca a los cautivos a prosperidad. Y aquí tiene que ver, mis hermanos, a los cautivos de sus temores, ¿sí? Los que están ahí atrapados en sus temores, a una mujer con problemas internos, ¿sí? Y esta palabra prosperidad no habla de prosperidad económica, porque todos distorsionan y tuercen las escrituras buscando su propio beneficio. Pero aquí dice: saca a los cautivos a prosperidad. Ahí está, ya ven, algunos dicen: ahí está, mira, prosperidad. El Señor prometió prosperidad. No, no se refiere a eso. Esta palabra prosperidad en el hebreo se traduce por libertad. Así se traduce esta palabra, por libertad. El Señor quiere darles libertad, mis hermanos y mis hermanas, ¿sí? Y luego continúa diciendo: mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué significa esto, habitar en tierra seca? Que también, mis hermanas, hay mujeres rebeldes, ¿sí? Que se les complica la condición de la soltería o la soledad. Y todavía en algunas mujeres se les complica esto, y le voy a dar un ejemplo. Mira, hay mujeres que trabajan y tienen gente a su cargo, ¿sí? Por ejemplo. Y ellas están acostumbradas a dar órdenes, a mandar, ¿sí? Y como son dueñas de una empresa o de un negocio, o tienen una cierta autoridad en alguna compañía, pues ellas están ahora sí que acostumbradas a mandar, inclusive a los hombres, ¿sí? Les mandan y les dicen lo que tienen que hacer, las actividades que tienen que hacer. Inclusive hay mujeres que les dicen a su secretario personal que les vaya y les haga un café, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí? Mira, a mí mi mujer me manda siempre al trabajo. No es cierto, pero ella tiene autoridad. No, hay mujeres, no, ya fuera de broma, hay mujeres que están acostumbradas a eso, ¿verdad? A mandar, a dar órdenes, ¿verdad? En su trabajo, ¿sí? Pero después llega el tiempo donde
pues alguien le comparte de la palabra del Señor, ellas creen en el Señor Jesucristo, se arrepienten, creen en el Señor Jesucristo, pero esa misma estilo de vida que ellas tenían, pues lo traen aquí en la iglesia, mis hermanos. Y luego de repente quieren decirle al pastor cómo hacer las cosas, ¿verdad? No, las cosas se hacen así. Y pues tú así como que dices, caray, ¿verdad? Entonces, así hay, ¿no? Mujer, pero también hay mujeres en las mismas condiciones que también están acostumbradas a mandar en sus negocios, en las empresas en donde ellas están, pero que estas mujeres, al igual que la que manda a los demás, ellas entienden los principios bíblicos, ¿sí? Y como estas mujeres entienden los principios bíblicos, entonces ellas saben que tienen que también, así como ellas tienen autoridad, hay gente que se somete a ellas, que hay gente a su cargo y se somete, ellas también entienden este principio, y cuando vienen a las iglesias también son personas sumisas, son personas obedientes, son personas que ayudan, que aportan al ministerio, a una congregación, ¿sí? Y hay de todo, mis hermanos, pero por eso es lo que dice, ¿no? Como dice más los rebeldes habitan en tierra seca, ¿verdad? En la viña del Señor, ¿cómo dice? ¿Hay todo en la viña del Señor? ¿Dice ese dicho? ¿Sí o no? No está en la Biblia, no lo busque, porque ahí veo que algunos lo están buscando. Pero hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay quienes están acostumbrados a mandar, y aunque ya creen en Cristo, pues quieren seguir mandando aún en la iglesia, ¿no? Hasta el pastor lo quieren mandar, pero hay otros que entienden los principios, y estas mujeres son sumisas, se someten, obedecen, ¿verdad? Eso es lo que significa esto, mis hermanos. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Hasta aquí estamos claros? Amén. Vamos a ver otra promesa, mis hermanos, en Isaías 54:4, para que lo vaya buscando. 54:4. Y esta promesa es una promesa dada a Israel como nación, ¿sí? Y Dios habla de manera alegórica, y pues pide el ejemplo, o más bien da el ejemplo como un esposo a la esposa, ¿sí? Israel de ese tiempo, mis hermanos, había abandonado al Señor, y alegóricamente lo maneja como un matrimonio que abandonó a Dios, ¿sí? Y esta promesa es también para nosotros, porque ahora somos hijos de Dios. Amén. Vaya por favor a Isaías 54:4, ¿lo tiene? ¿Qué dice ahí? Dice: no temas. Y uno de los distintivos, mis hermanos, de una mujer sola es el temor, ¿sí? Ese es uno de los distintivos de una mujer sola, el temor. Lo primero que dice el Señor es: no temas, para tratar de infundir seguridad. ¿Se fija? Eso es lo primero que el Señor dice: no temas, porque Él quiere infundir seguridad. Y así te dice el Señor: no tengas miedo, confía, tranquila. A ver, mujeres, levanta tu mano, póntela en la cabeza, y luego hazle así: tranquila. Tranquila. Dice: pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Porque es como una mujer, mis hermanos, que abandonó al esposo, ¿verdad? Y es como una mujer viuda que ya no tiene marido. Y esto les trajo a Israel, mis hermanos, muchas consecuencias. Por eso la promesa, ¿verdad? Ve al versículo 5, la promesa dice: porque tu marido es ¿quién? ¿Quién es su marido entonces, mis hermanas solas? Él es tu marido. Tu marido, porque tu marido es ¿quién? Mujeres, no les escuché. Es tu hacedor. Pregunta: ¿quién es el marido de una mujer viuda, de una mujer sola? Dios, así es. Él te va a proteger, mi hermana. Él te va a dirigir, y Él va a sustentar como un marido lo hace. Él te va a sustentar. Amén.
Ahora, el Señor es tu marido. ¿No te da gusto eso? Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Eso es lo que dice ahí este versículo 5. ¿Sí lo está viendo? Versículo 6 dice: porque como mujer abandonada, y este es un símil, mis hermanos, ¿sí? Que significa mujer sola. Abandonada significa mujer sola. Es algo, es una similitud, es un símil. Dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, porque así está una mujer abandonada, ¿sí o no? Con un espíritu triste. Dice, pasa muchas tristezas una mujer así, ¿sí o no? Dice: porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, y como a la esposa de la juventud, sí dice eso, ¿verdad? Que es repudiada, es decir, que el hombre de su juventud, ¿verdad? Con el que se había casado, de repente este hombre, este Shrek, por no decirle el ogro, ¿verdad? Le dice a la mujer: ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, ya se acabó el amor, ya no siento amor, así que ya no quiero nada contigo, pues me voy, dice este hombre, ¿sí? Eso se está refiriendo. Y la repudiada y la abandonada, ¿verdad? Y se va este hombre, la repudia, esta mujer, la abandona y se va con otra mujer, ¿sí? Y esta mujer que fue repudiada y que fue abandonada quedó sola, ¿sí? Continúa diciendo: es repudiada, dijo el Dios tuyo. Versículo 7 dice: por un breve momento te abandoné. Fíjense, Dios se tuvo que apartar de Israel, y aquí le da otro segmento, ¿verdad? De la relación de Dios con su pueblo a nosotros. Dice: por un breve momento te abandoné. Por un breve momento, ¿por qué? ¿Por qué nos abandonó? Por un breve momento, mis hermanas. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace, ¿sí? Eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios, ¿sí? Por eso Él nos invita una y otra vez a la reconciliación, mis hermanos, a los que somos cristianos, ¿sí? Una y otra vez, constantemente, el Señor nos está invitando a la reconciliación, a los que somos cristianos, y al arrepentimiento de sus pecados al que todavía no sigue a Cristo, ¿sí? Pero dice ahí, continúa diciendo: pero te recogeré con grandes misericordias. Es decir, te volveré a cobijar con grandes misericordias, es lo que quiere decir el Señor. El Dios que tenemos, mis hermanos, es un Dios misericordioso, es un Dios paciente, lleno de gracia y de favor. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios de amor, perdonador, pero también es un Dios justo. Amén. Versículo 8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Mira, mientras estuviste en tu pecado, es lo que está diciendo, pero la voluntad de Dios, ¿verdad? No es que pequemos. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan 2:1, no lo busque, yo se lo digo, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Entonces continúa diciendo el versículo 8 de Isaías 54: pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y así podemos ver muchos pasajes, mis hermanos, en la Biblia, de cómo Dios tiene cuidado de las viudas, ¿sí? De las mujeres solas, de cómo Dios las cuidaba, las sustentaba, como por ejemplo la viuda de Sarepta. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Y lo mismo, mis hermanos, Él quiere hacer con las mujeres que forman parte de esta iglesia, de esta congregación, ¿verdad? El Señor quiere hacer lo mismo. Él quiere decirles que no están solas. Ahora vamos, por favor, al Nuevo Testamento, y aquí vamos a encontrar, mis hermanos, principios que nos ilustran o enseñan sobre el trato a mujeres que por alguna razón están solas. Y la Biblia, como le digo, las llama viudas, pero se entiende
que las que están solas, ¿verdad? Están en condición de viudez, están en condición de abandono, están en condición de divorcio o son madres solteras, ¿sí? Para que de alguna manera entonces aprendamos sobre esto, porque debe de haber, mis hermanos, un entendimiento en toda la congregación, ¿sí? Vaya por favor a primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 3. Primera de Timoteo 5, 3. ¿Lo tiene? Y en esta carta, mis hermanos, en estos versos están las instrucciones que son apostólicas, dirigidas a un pastor joven llamado Timoteo, ¿verdad? Que no tenía mucha experiencia este pastor. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mis hermanos, escribió lo siguiente para el gobierno de la iglesia. Véalo ahí en primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 3. ¿Lo tiene ya? Dice, honra ¿a quién? A las viudas, que en verdad lo son. Y esta palabra, mis hermanos, honrar, uno de los significados de la palabra honrar es apoyar, es sostener. Y aquí es más evidente, mis hermanos, que debe de tomarse en ese sentido, ¿sí? Se refiere a respetar a la mujer que está sola, a eso se refiere, mis hermanos. Pero también incluye una observancia para ayudarla en sus necesidades diversas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si usted lo recuerda, cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos, que hubo una disensión entre los judíos y los griegos, porque los griegos se quejaban de que sus viudas eran descuidadas y que cuidaban más a las viudas de los judíos que a la de los griegos. Entonces, para evitar ese tipo de disensiones, los apóstoles tuvieron que escoger a varones, ¿verdad?, con ciertos requisitos para que atendieran las necesidades de las viudas, para que atendieran las mesas y las necesidades de las viudas que ya estudiamos en su tiempo, lo recuerda, ¿no? Entonces, para poder atender a las viudas se necesitaban ciertos requisitos. Aquí algunos ya lo saben porque lo hemos estudiado durante más de, ¿cuántas semanas hemos estudiado los que están en el discipulado de Ujieres? Como 5 o 6 semanas, ¿cuántas que estudiamos? ¿Cuáles son los requisitos, mis hermanos, que pedía para servir? Llenos del Espíritu, ¿qué más? Llenos de sabiduría y de buen testimonio, ¿sí? Esos eran los requisitos que se pedían, mis hermanos, para poder atender a las mesas y servir a las viudas, ¿sí? Entonces, en los días, mis hermanos, que fue escrito el Nuevo Testamento, no había ningún sistema de asistencia social por parte del gobierno, para las viudas. En ese tiempo había una clase especialmente vulnerable. Y las viudas, mis hermanas, de edad avanzada, ellas no tenían forma de recibir apoyo de su marido, ¿sí?, o de hijos adultos. Y y esas mujeres pues tenían que ser cuidadas de una manera muy especial, porque no podían cuidarse de sí mismas, ¿verdad? Pero dice aquí un requisito: las viudas que de verdad lo son. Cualquier pastor, mis hermanos, puede contarle de muchas historias sobre casos extraños, ¿verdad? Que de repente personas llegan aquí a la iglesia buscando ayuda. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y luego de repente dicen, ¿saben qué? A mí me dijeron que en esta congregación ayuda. Aquí puedo encontrar yo ayuda. Sí, claro que sí. ¿Quiere que oremos por usted? ¿Quiere que, no sé, que haya un estudio bíblico en su casa? No, ese tipo de ayuda no. A mí me dijeron que aquí podían ayudarme y yo ahorita ando necesitada de dinero, ¿verdad? Oh, sí, de verdad. ¿Y como cuánto dinero necesita? No, pues con unos $3,000 con eso ya salgo de mi deuda. Imagínese, ¿no? Pero a las que por eso la palabra de Dios dice específicamente a las viudas que de verdad lo son, porque hay personas que
que realmente no necesitan ayuda, pero hay personas que sí necesitan de ayuda, ¿sí? Mire, le voy a contar un caso. Hace poco recibimos un mensaje por Messenger. No sé cómo este hombre se dio cuenta, pero le mandó el mismo mensaje a todos los pastores de casa de oración, de todos, habidos por haber, de todo el mundo, pidiendo ayuda porque su papá estaba enfermo. Oh, hermano, gloria a Dios, un saludo desde acá. Oh, pues saludos, ¿verdad? Oye, ayúdeme por favor a orar por mi papá, decía este hombre. Ayúdeme a orar por mi papá porque pues lo van a operar y pues quiero que oremos. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama su papá? No, pues fulano de tal. Y ya cuando vi que el nombre no coincidía con el nombre que me dio con el nombre que aparecía en su perfil, dije, y aquí hay algo raro, ¿verdad? Y sí, de repente al poco, no, claro que sí, oramos. Y a los pocos minutos, oiga pastor, fíjese que pues aprovechando, ¿verdad? Porque pues hay unos gastos, vamos a tener unos gastos pues para la operación y todo eso, y pues necesitamos dinero. ¿No será bien que usted nos mande una ayuda? Dije, no, ya de ahí ya cayó de mi gracia, ¿verdad? Dije, no, ya chafió. Y sí, dicho hecho, al rato empezaron porque estamos en un grupo de pastores y empezaron. Y el pastor de la Ciudad de México dijo, ¿saben que hay un pastor? Hay una persona que se hace llamar miembro de esta congregación, pero nosotros no lo conocemos, lo desconocemos totalmente, y anda pidiendo dinero a todos los pastores. No, a mí ya me pidió, no, que a mí también, y ahí están todos, ¿no? Sí, pero ya lo pusimos en su lugar. Pero hay gente así, mis hermanos. Aparece gente que quiere que le ayuden, que pide dinero, ¿sí? Por eso las escrituras son muy claras y dice que los que de verdad lo son. Vea el versículo 4, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Qué tienen que aprender los hijos de una mujer sola? ¿Qué tienen que aprender? A ser piadosos, así es. Esta palabra, mis hermanos, significa tener una actitud. Esta palabra piadosos, significa tener una actitud solidaria que deben de tener los hijos y nietos por los familiares en las situaciones que se requiera ayuda, ¿sí? Obviamente se refiere a hijos y nietos cristianos, ¿sí? Porque los del mundo pues en su mayoría no tienen ese cuidado. Hay algunos que sí, pero no todos, ¿verdad? Y luego dice piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Qué significa recompensar, mis hermanos? Esta palabra significa devolver un beneficio recibido. Eso significa recompensar, ¿verdad? Dice, y aprendan estos a devolver un beneficio recibido a sus padres. Y se lo voy a ilustrar, mis hermanos. ¿Cuántos se acuerdan cuando nacieron? ¿Cuántos se acuerdan cuando nacieron? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Sí te acuerdas? Tienes buena memoria, hermano, porque yo nomás me acuerdo desde que tenía como unos 2 años, ¿no? Pues no me acuerdo cuando nací. Entonces, yo no me acuerdo cuando nací, pero desde que tenemos memoria, ¿verdad? Fíjese, los bebés, los que tienen bebés, ¿qué hacen? Se despiertan, ¿no? A la hora que sea. Lloran a la madrugada y tienes que atenderlos, ¿sí o no? A ver, los que tienen bebés chiquitos, ¿sí o no, hermanos? Los que tienen bebés, ¿a qué horas los despertaban sus niños pequeños? 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tenían que atenderlos, ¿sí o no? No, pero tú te ibas desvelado al trabajo, ¿sí o no, hermano? ¿No? Ahí parecías como el búho, ¿no? El tecolote así todo desvelado con las ojeras, ahí vas al trabajo, ¿no? A sostener a la familia, a buscar el sostenimiento, ¿no? Y recuerde usted, hermano, usted no se acuerda cuando nació, pero usted era un llorón. Usted tenía hambre y a la hora que le daba hambre usted despertaba a sus papás para darles de comer, ¿sí o no, hermana? Si no, las despertaban sus hijas y le pedían de comer en la madrugada.
Y luego lloraban porque de repente, bueno, mis hijos, de repente, híjole, estaban todos embarrados, hermanos, y tenías que cambiarlos. ¿Sí o no? Tenías que cambiarlos. Y todo eso, mis hermanos. Pero ahora que tú eres ya mayor, que ya tienes conciencia, ¿verdad? Pues esto es recíproco, mis hermanos. Ahora que tus papás son viejitos, que son ancianitos, pues ahora tú tienes que atenderlos a ellos. ¿Sí o no? Es recíproco. Porque ellos te atendieron a ti. Tenías hambre y te daban de comer a la hora que te despertaras. A las 2 o a las 3 de la mañana. Estaba sucio de tu pañal y te cambiaban. Y antes, mis hermanos, no se usaban los pañales como ahora, ¿eh? Eran mantillas que se tenían que lavar. ¿A cuánto les tocó eso? A mí me tocó eso, mis hermanos. Yo usé pañal de mantilla, mis hermanos. Todavía no se usaban los que hoy se usan. Oye, es bien cómodo, ya nomás lo cambia rápido y a la basura. Pero antes las mamás tenían que lavar eso. Se compraban su jabón sote, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Sí, ¿sí o no, hermana? O ustedes miéntame, ¿verdad que no? Que compraban su jabón sote y está lavando, ¿verdad? Y tendedero de pañales. ¿Sí o no? De mantillas. Es verdad. Y con 2 al mismo tiempo, imagínense. Imagínense. Entonces esto debe de ser recíproco. Y hay algunos hijos que menosprecian a sus padres, mis hermanos. Y hablando de cristianos, ¿sí? Que les dicen, no, es que mi papá, no, tú no lo conoces. Ya es como un niño. Sí, pero tú también, ¿verdad? Tú también eres un niño y eres enfadoso. ¿Sí? Y dabas guerra. ¿Sí o no? No, pero es que luego, ay, no tengo que cambiar el pañal. Pero ella también te lo cambiaba, o él también te lo cambiaba a ti. Así que esto debe de ser recíproco, mis hermanos, lo que dice aquí. Y recompensar a sus padres. A eso se está refiriendo, mis hermanos. Algún día nos va a tocar a nosotros atender a nuestros padres, como ellos nos atendieron a nosotros. Y nada de que, no, pues para eso están los asilos. No, nada de eso. Porque Dios lo que más le disgusta, mis hermanos, lo que menos le gusta, mis hermanos, es eso, que te deshagas de tus padres y los mandas a un asilo. Eso es lo que más no le gusta al Señor, mis hermanos. ¿Sí? Eso es una afrenta, mis hermanos. Eso ofende a Dios, ¿verdad? Que un cristiano abandone a sus padres, que no los atienda y que los deje. Así que entonces, mis hermanos, debemos de aprender a recompensar a nuestros padres. Así que les animo, mis hermanos, a respetar y amar a sus viejitos. ¿Lo van a hacer? Sí, pero es que son como niños. Sí, cierto. ¿Y usan pañal? Sí, cierto. Pero también Él te los cambió a ti. Así que tú también cámbiaselos a ellos. Amén. Dice, porque esto es ¿qué? ¿Qué dice ahí la escritura? En el versículo que estamos leyendo. Y a recompensar a tus padres, ¿porque qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es bueno y agradable, mis hermanos? ¿Qué? Recompensar a nuestros padres. Pero en esa recompensa, mis hermanos, no debemos de cometer ese error, ¿verdad? De irnos al total desequilibrio, mis hermanos. De darle todo a los padres y dejar a la esposa y a los hijos abandonados, ¿verdad? Desamparados. El orden, mis hermanos, de hombres casados es tu esposa, tus hijos, y si puedes ayudar a tus padres, ayúdalos también. Versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, y aquí hablo algo muy interesante, mis hermanos. Quedar sola significa quedar sin familiar alguno que le ayude, sin familiar alguno. Una mujer sola viuda que no tiene a nadie, a esto se refiere, mis hermanos. Y algo admirable, mis hermanos, que tenemos aquí en los Estados Unidos, sobre todo en los cristianos, de los cristianos gringuitos, de los güeros, mis hermanos, ¿sí? Cuando hacen ellos su testamento, ellos reparten sus bienes entre sus hijos, entre sus familiares, ¿sí?
Pero también en ese testamento ellos ponen ahí a las iglesias, ¿no? Que para las misiones, no, que para que se siga predicando la palabra, y dejan un apartado, mis hermanos, porque ellos tienen esa cultura. Eso es algo admirable, mis hermanos, porque ellos tienen una cultura de dar, ¿sí? Y a veces nosotros buscamos que nos den, al revés, ¿verdad? Entonces, aquí en este país hay una cultura de generosidad. Y le voy a dar porque mire, le digo todo esto porque Dios ve el corazón, Él ve lo que damos al Señor. El Señor vio cómo una viuda se acercó al lugar de donde estaban las ofrendas, y el Señor estaba ahí de pie, dice las Escrituras, y la viuda, ¿qué dio una viuda? 2 monedas, pero era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Mientras todos daban de lo que les sobraba, ¿sí? Sí, daban mucho dinero, pero daban de lo que les sobraba. El Señor vio que esta viuda se acercó al ofrendero y dio todo lo que ella tenía. Así que el Señor ve, mis hermanos, ¿sí? Pero hay iglesias que le quitan a las viudas, como los líderes religiosos, que las despojan de sus casas, que las despojan de las herencias que heredaron, vaya, la redundancia, de sus maridos, ¿verdad? Dice el versículo 5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y significa, mis hermanos, que viudas que estaban en las iglesias, pero de pronto le daban rienda suelta al pecado, ¿sí? Y luego de repente tenían un hijo, y luego otro hijo y otro hijo, y no eran casadas, eran solas, eran viudas, ¿verdad? Estaban violentando los principios de Dios, a esto se refiere. Por lo tanto, la vida que se vive con puros placeres y facilidades no es una vida en absoluto, mis hermanos. Es una muerte en vida, ya sea que sea vivida por una viuda joven o por alguien más, ¿sí? Y dice el versículo 7: manda también estas cosas. Y esta palabra manda es dirigido a ¿quiénes? A las mujeres, porque estamos hablando de mujeres viudas, ¿verdad? Está siendo dirigida a manda también estas cosas, le está diciendo a Timoteo. ¿A quiénes? A las mujeres que están solas. Y aquí es donde debe de extraerse este principio, es donde se extrae este principio, mis hermanos, de que una mujer que no tiene su esposo necesita estar sujeta al liderazgo de una iglesia, de una congregación. ¿Sí o no? ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Manda que sean ¿qué? Estas cosas, para que sean ¿qué? Irreprensibles. ¿Quiénes deben de ser irreprensibles, mis hermanos? Las mujeres solas, ¿sí? Es decir, que tengan testimonio, que se conduzcan como mujeres cristianas, que no anden haciendo ahí sus cosas, ¿sí? Versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es decir, no se está comportando como un cristiano, ¿verdad? Y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Ese es el veredicto, y el veredicto es muy fuerte, ¿no? Versículo 9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda. ¿Se fija? Y enseguida se nombra una serie de requisitos que debe de cumplir esta viuda. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, es decir, que haya sido fiel a su marido toda la vida. Versículo 10 dice: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, ¿sí? Y en la lista de ayuda están las mujeres jóvenes, les dice, no las admitas ahí en la lista de ayuda. ¿Por qué les decía esto Pablo a Timoteo? No admitas a mujeres viudas jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse.
¿Por qué? Porque ellas prometían servir al Señor, serles fiel al Señor en el servicio, pero de repente conocían a alguien y decían, no, sabes que ella mejor dejó el servicio, y no tiene nada de malo de eso, ¿verdad? Pero por eso Pablo decía, no admitas mujeres jóvenes viudas en la lista de ayuda, ¿sí? Versículo 12 dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, ¿verdad? Y esto es con respecto a las mujeres jóvenes solas. Versículo 13 dice, y también aprenden a ser ociosas. La mujer sola y joven, mis hermanos, debe de trabajar para evitar lo que sigue. Vea lo que dice el versículo 100. Andando de casa en casa, la mujer joven, sola, debe de trabajar para evitar andar de casa en casa. Y no solamente ociosas, dice. ¿Qué más dice? Sino también cómo andaban las mujeres viudas solas, chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, dice. ¿Por qué? Por el mal testimonio que estaban dando. Versículo 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y se refiere a las mujeres viudas, entonces, a las mujeres solas, jóvenes, que comenzaron a darle rienda suelta al pecado, mis hermanos. Y se iban con un hombre, y luego se iban con otro, y luego con un hermano de la congregación, ¿verdad? Y andaban así, las mujeres viudas jóvenes. Y este versículo habla de una inmoralidad sexual, ¿sí? Y vea lo que dice el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y ya con esto voy a concluir el tema, mis hermanos, pero con una historia. Esta historia se encuentra en el libro de Ruth. Yo se lo voy a nada más a contar así, parafrasear rápidamente, ¿no? Dice el libro de Ruth que estaba Elimelech, era el nombre de este hombre, ¿verdad? Elimelech y Noemí, su esposa, y se fueron de Belén, que significa casa de pan, a la tierra de los moabitas, ¿verdad? En busca de una mejor situación. Pero lo que pasa aquí es que esta familia no confió en el Señor. Se salieron de la voluntad de Dios y se vinieron para acá a los Estados Unidos, ¿verdad? Dejaron su tierra y se vinieron para acá buscando una mejor vida. Y estando aquí en los Estados Unidos, Elimelech, ¿verdad? Antes de eso, de que muriera Elimelech, se casaron sus dos hijos, ¿verdad? Quelión y Malión, así se llamaban sus dos hijos. Se casaron con mujeres moabitas, mis hermanos, que una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y de repente les llegó el momento de la prueba, ¿verdad? A estas mujeres. Se muere Elimelech y Noemí queda viuda. Y se quedó sola, porque también murieron sus dos hijos, los dos únicos hijos que tenía. Y en ese instante había tres viudas, ¿verdad? De un mismo golpe, había tres viudas, mis hermanos. Y de pronto se ven esas tres mujeres solas, sin saber qué hacer, ¿verdad? Sin nadie que las ayude. Entonces Noemí le dice a estas mujeres, les dice, ¿saben qué? Hijas, regrésense a hacer lo que antes hacían. Yo me voy a regresar a Belén, es decir, yo me voy a regresar con el Señor, de donde no debí de haber salido. Me regreso a la casa del pan, donde nunca debí de haber salido. Me vuelvo a mi Señor porque el Señor es mi proveedor. Era lo que decía Noemí, ¿verdad? Y ahora que estoy viuda y desamparada, sin hijos, el único que me queda como sustento es el Señor. Así que cada una, decía esta mujer, Noemí les dijo, así que cada una de ustedes váyanse a su camino. Y Orfa dice que sí le hizo caso, tomó su camino y se fue a seguir adorando a sus dioses. Pero Ruth le dijo a Noemí, te seguiré a donde quiera que vayas tú. Eso le dijo. A donde quiera que vayas tú, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces dice que la aceptó,
se fueron a Belén, ¿verdad? Llegaron a Belén y ahí Ruth conoció a un hombre llamado Boz. ¿Cuántos saben esa historia? Con quien Ruth se casó, con Boz. Dios le dio un nombre a esta mujer, ¿sí? Y de ahí nació un bebé que se llamó Obed. Este personaje, Obed, fue el abuelito del rey David. Y David, mis hermanos, viene del linaje de donde nació Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, a las mujeres viudas, a las mujeres solas, divorciadas, ¿verdad? Como estés, que busques a Dios. Es lo que tienes que hacer, buscar a Dios. Solo en Dios tendrás lo que Ruth encontró, ¿sí? Y Ruth encontró bendición, y Ruth encontró restitución, y Ruth encontró lo que ella necesitaba, pero en Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias a ti hoy en esta noche por la palabra que nos has dado hoy. Te pedimos de manera especial por nuestras hermanas que están solas, por nuestras hermanas que están viudas, divorciadas, por madres solteras, cualquiera que sea la situación, pero a fin de cuenta están solas. Te pedimos que seas tú su sustento, que seas tú su consuelo, su fortaleza, su guía, que seas tú para ellas como el esposo, el protector, el guiador, el sustentador. Señor, que las tristezas que pasen nuestras hermanas que están solas, ahí en su soledad, que seas tú su consuelo, que no busquen el consuelo ni siquiera en un marido, sino en ti, que eres la fuente de provisión, de donde emana todo lo que es bueno, todo lo que es justo y santo y que nos beneficia. Gracias, Señor, por esta palabra que ha tocado este segmento de la iglesia. Y en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a respetar también a los ancianos, a nuestros padres y a las mujeres que están solas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, despídense unos a otros. El Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Que Dios les bendiga, mis hermanos.